Nuestro texto inicial se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, versos 15 y 16. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. El apóstol Pablo es, después de Jesucristo, la figura más representativa de la naciente iglesia cristiana del siglo I, porque influyó con su mensaje agudo pero balanceado en las mentes tanto hebreas como gentiles, y por su incansable trabajo misionero por toda la zona del mar Mediterráneo. Vivió una época muy difícil de adaptación étnico-cultural religiosa, cuando la mentalidad judía se tuvo que abrir al mundo exterior, derribando barreras casi imposibles. Todavía hoy sus escritos, bajo inspiración divina, dejan atónitos a los estudiosos modernos por la profundidad teológica que contienen. A Pablo se lo recuerda especialmente por su gran contribución a la expansión del cristianismo después de su conversión tan dramática al encontrarse de frente con Dios mismo, y son un ejemplo para las misiones de hoy. Quizás hoy, en una era tan secular y de tanta tecnología y conocimiento llamada postmodernista, necesitamos nosotros, para cumplir nuestra misión en esta tierra, un encuentro frente a frente, un encuentro persona a persona con el Dios al que decimos seguir, y que Él derrame sobre nosotros nuestra más grande necesidad, su Santo Espíritu. Dios tenga misericordia de ti y de mí. Saulo nació en el año 5 después de Cristo como ciudadano romano en Tarso, una ciudad importante en la ruta comercial entre Siria y Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Tarso era un centro multicultural de industria. Los padres de Saulo eran judíos que vivían fuera del país Israel, conocidos como la diáspora de la tribu de Benjamín. Le dieron el nombre hebreo Saulo, que significa pedido a Dios, aunque después de que comenzó su misión a los gentiles se cambió el nombre a Pablo, de origen romano. Sus padres buscaron el más alto nivel educativo, que en su juventud lo llevó a Jerusalén y estar bajo la tutela del famoso rabino Gamaliel. Además, aprendió el oficio de la fabricación de tiendas. Pablo era fariseo, la rama judía más radical, y eran conocidos por insistir en que todas las leyes de Dios, tanto las de los libros de Moisés como las transmitidas verbalmente por los escribas, eran obligatorias para todos los judíos. Conocía muy bien las culturas romana, griega y judía. Los antecedentes de Pablo ayudaron a su éxito en la misión, tanto entre judíos como gentiles. Conocía muy bien las escrituras de los primeros cristianos y también sabía de las adiciones de los escribas. Así, era el apóstol mejor calificado para discernir entre los absolutos divinos eternos basados en las escrituras y las adiciones culturales judías que no eran obligatorias para los gentiles seguidores de Jesús. Este problema llegó a ser muy importante en la iglesia primitiva. Hoy también el papel de la cultura sigue siendo importante dentro de la iglesia. Nuestras doctrinas cristianas parecen estar a veces en conflicto con la cultura y el tiempo actuales, y debemos equilibrarlos con la ayuda divina y su palabra para no comprometer lo que universalmente es un estatuto divino válido para todo ser humano, no importa dónde se encuentre, como también evitar todas aquellas viejas costumbres y tradiciones que se oponen al avance de la misión en estos días en que la gente está mejor informada. Además, debemos avanzar acordes al tiempo que vivimos y ser los que vayamos por delante y no quedarnos rezagados. El carácter es el resultado de la combinación de rasgos, cualidades y habilidades heredados y cultivados que, al ser desarrollados en su medio ambiente, definen a un individuo, y por eso se sabe la clase de persona que es. Pablo era claramente un hombre de grandes convicciones y celo. Antes de su experiencia del nuevo nacimiento, usó su celo para perseguir a la iglesia primitiva. Apoyó el apedreamiento de Esteban, asimismo organizó la persecución mucho más allá de las fronteras. Más tarde podemos ver cómo su celo y talentos fueron usados por Dios al dedicar su vida a la predicación del Evangelio a pesar de sus increíbles desafíos y contratiempos. Solo un hombre con una dedicación total a lo que creía podría haber hecho lo que él hizo, y aunque perdió todo por Cristo,
Aún su vida lo contó como ganancia con Dios. El apóstol también fue un hombre humilde y se sentía indigno de su elevada vocación, y también como alguien que predicaba la justicia y muerte de Cristo como la única esperanza de salvación. Él, por la revelación que recibió de Jesús, sabía bien cuán pecador era, y ese conocimiento era más que suficiente para mantenerlo humilde y agradecido. Un rayo de luz de la gloria de Dios, un destello de la pureza de Cristo que penetre en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano, hace patente los deseos impuros, la infidelidad del corazón y la impureza de los labios. Escribió así una escritora famosa: ninguno de nosotros es inmune al orgullo. Solo si nos concentramos en el sacrificio de Jesús y lo que significa para nosotros, nos mantendremos a salvo de este pecado. Saulo en Jerusalén obtiene permiso para perseguir cristianos y en un viaje a Damasco tiene un encuentro con Jesús que le cambió totalmente su vida y se convierte al cristianismo. A partir de entonces dedica todos sus esfuerzos a predicar a Jesús. Pablo mismo describe su llamado divino: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Pablo solo podía predicar y enseñar de sus propias experiencias con un conocimiento personal con el Señor. Por el éxito en su misión podemos ver 5 resultados de una obra misionera auténtica. Número 1. Abrir los ojos de la gente al hacer ver que Jesús es una persona real, presente, con amoroso interés por cada uno de ellos. Esto lo hacía atrayente y digno de seguir y vivir por él. Número 2. Pasar de las tinieblas a la luz admirable, de la ignorancia al conocimiento verdadero del carácter de Dios, que había sido desfigurado por los malos líderes religiosos. Número 3. Como consecuencia, recibir la libertad por el poder de Dios de las cadenas de la esclavitud de Satanás. Número 4. Recibir el perdón de los pecados. Al arreglar las cuentas con Dios, ahora el problema del pecado tiene una solución real que da nueva vida al creyente, una nueva oportunidad. ¿No es esto maravilloso? Este es el mensaje central y sanador de los cristianos. Número 5. Recibir un lugar entre los santificados. Pasar a formar parte de una nueva familia, la familia humana de Dios, que en Jesús seremos también parte de la familia divina, como hijos de Dios. Todo esto significa ser miembro de la Iglesia de Dios, sin tener en cuenta la raza, el estatus económico, edad o nacionalidad, y al alcance de todo ser, sea hombre o mujer. Si alguien te preguntara cómo es tu experiencia con Jesús, ¿qué le podrías decir acerca de él? Leemos en palabras textuales del apóstol Pablo: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Una cosa es cierta acerca de todas las actividades misionales de Pablo: no importaba dónde fuera, la predicación de Cristo y de él crucificado era el centro de su mensaje. Más allá de lo que prediquemos, debemos mantener a Cristo y a él crucificado al frente y al centro de toda nuestra obra misional. Pablo, al predicar, concretaba y consolidaba su mensaje y su misión, iniciando inmediatamente comunidades cristianas y organizando iglesias región tras región en todas partes del mundo que él podía alcanzar. En el sentido más verdadero, su obra fue plantar iglesias. Además, entre las actividades misionales de Pablo estaba la obra del cuidado pastoral y el seguimiento en la edificación y la alimentación de las iglesias. Esta fue la obra misional de Pablo. Número 1, proclamar a Jesús crucificado. Número 2, plantar nuevas iglesias. Y número 3, nutrir hasta madurar a las ya establecidas. En lo que hablamos a otros, Jesús y su obra sacrificial debe ser el tema central, y además, una vez que el Espíritu nos muestre a los sinceros interesados, se debe ayudarlos a hacer un compromiso, una decisión con Jesús. Debemos cuidarlos hasta que alcancen su madurez espiritual. Si así lo hacemos, veremos cómo ellos empezarán también a dar sus frutos al verlos trabajar por otras personas. Se conoce como multiculturalismo el acto de convivir personas de diferentes culturas en un mismo espacio territorial.
El multiculturalismo es muy común en nuestra época, ya que gracias a los importantes avances tecnológicos, al desarrollo de las comunicaciones y a la interconexión de diferentes partes del mundo, todas las sociedades pueden recibir información unas de otras. Al mismo tiempo, el crecimiento de las corrientes migratorias colabora en la mezcla de culturas y sociedades en un determinado lugar. La tolerancia y la sana convivencia deben ser el ideal de esta nueva y moderna sociedad. En la antigüedad, la mentalidad humana se dividía solo en dos categorías: nosotros y ellos, nuestra tribu y los que no lo son. Para los griegos, todos los que no eran griegos eran unos bárbaros. Para los judíos, todos los que no eran judíos eran gentiles. Entre algunos cristianos de nuestra época a veces se manejan los términos del mundo o los disgregados, o en un sentido peyorativo, los hermanos. Para los que no comparten nuestras creencias, nuestra mentalidad debe de cambiar para que sin prejuicio vayamos hasta ellos y la obra de Dios avance. Para tener éxito en la misión entre los gentiles, los primeros cristianos tuvieron que lidiar con la división entre judíos y gentiles. En esencia, el tema era si los gentiles podían ser cristianos sin antes ser judíos. Este asunto fue lo que hizo caer en un grave error al apóstol Pedro. En una reunión en Antioquía con cristianos de origen no judío y sentado con ellos a la mesa, cambió imprudentemente su actitud y comportamiento al ver llegar a otros invitados que sí eran de origen judío. Este acto puso en riesgo la estabilidad entre los cristianos con trasfondo diferente al de la cultura judía. El apóstol Pablo tuvo que intervenir de manera pública y contundente para evitar un cisma, un resquebrajamiento en la unidad de la nueva iglesia. Pablo, al enfrentar el problema, tomó una posición firme para lo que hoy llamamos una iglesia multicultural. Sus conversos gentiles no tenían que convertirse en judíos a fin de llegar a ser cristianos. Los antecedentes de Pablo como fariseo, devoto, exalumno del rabino Gamaliel, ciudadano romano, celoso perseguidor, fundamentalista y finalmente converso y apóstol de Jesucristo, lo calificaban muy bien para diferenciar los divinos absolutos, eternos e inmutables de los elementos culturales y religiosos temporarios. Es un reto difícil no caer como Pedro, por eso debemos estar en constante crecimiento con Dios para tener la sabiduría para que distingamos entre los elementos esenciales de nuestra fe y lo que es meramente cultural, social o incluso de nuestras preferencias personales. Decía el apóstol Pablo: a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio. La contextualización es transmitir las verdades del Evangelio de acuerdo a la realidad cultural que vive un individuo, para que perciba su necesidad de Dios y que al unirse a la iglesia tenga sentido los cambios que sean necesarios hacer por su bien, pero sin sacrificar su identidad como individuo, para que logre también alcanzar a los que son como él. Contra Pablo, muchos judeocristianos se indignaron, acusándolo de haber causado una gran transformación de lo que ellos estaban acostumbrados. Aún los mismos discípulos no estaban preparados para aceptar de buen grado la decisión del Concilio de Jerusalén. No basta ser bien intencionados en lo que hacemos, debemos asegurarnos de que lo que hacemos para Dios esté de acuerdo a su voluntad. A pesar del pasado pecaminoso de Pablo, Dios lo perdonó y lo usó de una manera poderosa. Nosotros también podemos ser perdonados, aun de las cosas terribles que hicimos contra Dios en el pasado, si reclamando la justicia de Cristo como nuestra, nos rendimos y nos apartamos de todo mal, para también así ser usados en forma poderosa por Él. Este es el gran deseo de Jesús. Este es el día. Jesús sueña con el encuentro verdadero para nosotros, persona a persona, para que en esta generación pudiéramos lograr que fuera la última generación antes de su segunda venida. Qué maravilloso es que tú y yo podemos llegar a ser los instrumentos poderosos en sus manos para que esta bendita esperanza se haga ya una realidad. Que el Señor te bendiga. Si el Señor viene conmigo a donde vaya, no tendré temor ante el fragor de la batalla, que puedo
decir que cuento ya con su compañía. No me dejará al trabajar de noche o día. Sé que es lo mejor que justo a mí me sucediera. Al permitir que Cristo en mi vida cambiara, Cristo cambiará igual tu ser, nuevo lo hará. No tengo el poder para vencer lo que me daña. Es así el mal que me ataca con furia y saña. Sé que hay poder que viene y que me levanta. Es Jesús, Señor, que me ayudó y ahora te llama. Sé que es lo mejor que justo a ti hoy te llamará. Debes de saber, si Cristo en ti, tu vida cambiará. Cristo cambiará igual tu ser, nuevo lo